Bueno, voy a tratar de explicaros hoy los instrumentos financieros, cómo contabilizarlos de la forma más sencilla posible, a ver si consigo que os quede claro. En primer lugar, la renta variable. Ya sabemos que renta variable son las acciones de las sociedades anónimas y las participaciones de las sociedades limitadas, y que cuando nosotros compramos uno de estos títulos, una acción o una participación, nos convertimos en socios o en propietarios de la empresa. En la renta variable nosotros nos vamos a centrar solo en las inversiones que son mantenidas para negociar. Es decir, que las compramos con intención de venderlas pronto para sacarles un dinero bien a través de los dividendos o bien a través de la plusvalía, es decir, venderla más cara de lo que la compramos. En este caso, pues tenemos que tener en cuenta que a la hora de comprarla la vamos a contabilizar por el precio, por lo que nos cueste, incluidos los derechos de suscripción que tengamos que comprar para adquirir esas acciones. Si en el momento de la compra había un dividendo anunciado ya de que se iba a cobrar y que al comprarla nosotros, pues seremos nosotros quien lo cobremos, se supone que eso, el que nos lo vende, lo está incluyendo en el precio. Por tanto, nosotros a la hora de contabilizarlo vamos a separar del precio el importe de ese dividendo que ha sido ya anunciado y lo pondremos en la cuenta de dividendos a cobrar. El resto de lo que estemos pagando lo meteríamos en el precio de las acciones que estamos comprando, por ejemplo. Los gastos los pondríamos en la cuenta de otros gastos financieros, las comisiones que nos cobre el banco, la bolsa, etcétera, irían en esa cuenta. Y tenemos que tener en cuenta que si las inversiones, como hemos dicho, son mantenidas para negociar, que es el caso que vamos a estudiar nosotros, pues a 31 de diciembre tenemos que valorarlas a su valor razonable, es decir, tenemos que ver la cotización que hay en el mercado ese día, ver cuál sería el valor de las acciones a esa fecha y compararlo con el precio que nosotros tenemos. Si vemos que el precio actual es superior, pues tendremos que aumentar el valor de nuestras acciones y si es inferior, disminuirlo. Y eso se hará teniendo como contrapartida o la cuenta de pérdida o la de beneficios por valoración de activos y pasivos financieros por su valor razonable. Es importante que os fijéis en esto, en la coletilla, que son por su valor razonable, para distinguirlos de otras pérdidas y beneficios que vamos a ver un poquito más adelante, que es cuando se venden las acciones. Aquí yo no las estoy vendiendo, simplemente a 31 de diciembre las dejo valoradas al precio de cotización actual que tienen ese día. Vamos a empezar a ver algunos asientos. Cuando compramos las acciones, estoy poniendo el ejemplo de acciones, pero ya hemos dicho que podría ser por el título de renta variable. Pues cuando las compramos, metemos en inversiones financieras en instrumentos de patrimonio a corto plazo, podrían ser a largo, pero como las vamos a mantener cierto tiempo nada más para sacar un beneficio, entendemos que serían lo más habitual a corto plazo. Si hay un dividendo anunciado, lo pondríamos separado en dividendos a cobrar y los gastos que nos cabren por esa transacción, pues lo pondremos en otro gasto financiero. Si a la hora de pagarlo pagamos todo, iría a banco, pero es posible que en las acciones haya una parte que aún no nos hayan pedido que desembolsemos. Ya sabemos que en las sociedades anónimas el mínimo legal exigido que hay que desembolsar es el 25% del nominal y el 100% de la prima. Por lo tanto, puede haber un 75% del nominal de las acciones que no se exija en un primer momento. Así que yo cuando las compro puede ser que todavía haya una parte que no se haya exigido y por tanto lo pondré en desembolsos pendientes sobre patrimonio neto a corto plazo. Cuando ese desembolso pendiente o parte de él me lo exija la empresa, ya que la sociedad emisora de las acciones que lo pague, pues lo quitaré de la cuenta de desembolsos pendientes y lo pasaré a la cuenta de desembolsos exigidos. Y ya en el momento que lo pague, pues desaparecerá ese desembolso exigido y saldrá el dinero del banco. Esto es todo en cuanto a la adquisición. Vamos a ver ahora, a 31 de diciembre, lo que comentábamos antes de que lo tenemos que dejar valorado a la cotización de ese día. Tenemos que calcular su valor razonable. Si el valor en el mercado, en la cotización, es superior, tendremos que aumentar la cuenta de inversiones financieras en instrumentos de patrimonio y tendremos una contrapartida, un beneficio. Y si por el contrario su valor es inferior, habremos perdido dinero, por tanto habrá que disminuir su valor poniéndolo en el haber y en el debe recogeremos la pérdida. Por otra parte, que en las acciones pues nos pagarán dividendos cada cierto tiempo. Ya sabemos que al ser renta variable no sabemos nunca cuánto vamos a cobrar, ni siquiera si vamos a cobrar, porque la empresa repartirá a sus accionistas los beneficios si los obtiene en primer lugar y si decide repartirlo y en la cuantía que decide repartirlo en segundo lugar.
Pues si es el caso de que se reparten dividendos, primero se anunciará ese reparto de dividendos y lo recogeremos en la cuenta de dividendo a cobrar, recogiendo ya en el haber el ingreso que vamos a recibir, y cuando ya lo cobremos, la cuenta de dividendo a cobrar desaparecerá y recogeremos el dinero en el banco, teniendo en cuenta que siempre nos van a hacer una retención a cuenta del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre sociedades. Recordemos que la cuenta de dividendo a cobrar es la misma que utilizamos al comprar las acciones cuando ya había un dividendo anunciado. Si llega el momento de vender los títulos, puede ocurrir que al venderlos consiga un beneficio, que es lo que se supone que pretendo, pero también puede ser que consiga una pérdida. Pues en ambos casos yo daría de baja a mi inversión financiera poniéndola en el haber, en el debe cobraría la parte que esté cobrando en el banco y la diferencia, que puede ser un beneficio o una pérdida, pues irá en el debe en el caso de que sea pérdida y en el haber en el caso de que sea un beneficio. Nos damos cuenta de que esta cuenta no es la misma de la del valor razonable que vimos antes, sino que esta es pérdidas en participaciones y valor representativo de deuda o beneficio en participaciones y valores representativos de deuda. No está la coletilla del valor razonable que vimos antes. Pasamos ahora a la renta fija. Las rentas fijas sabemos que son títulos que emiten las empresas, pero en este caso quien las compra no se convierte como en la renta variable en un socio o en un propietario de la empresa, sino que en este caso vamos a ser prestamistas, vamos a ser acreedores de esa empresa. La empresa que emite renta fija lo que hace es que emite un préstamo dividido en partes pequeñitas que los que queramos las compramos. Estamos comprando obligaciones, estamos comprando pagarés, estamos comprando bonos. Bueno, pues en el caso de la renta fija hay dos probabilidades, que la compremos como mantenidas para negociar, para obtener los beneficios que correspondan de intereses y por las plusvalías, o también lo podemos mantener y clasificarlas como a coste amortizado. Ahora después veremos el caso del coste amortizado, vamos a ver ahora mantenidas para negociar. Igual que en la renta variable hemos visto, se contabilizarían a su precio. En este caso se separarían del precio lo que llamamos el cupón corrido, que serían los intereses que se hayan generado y que aún no se hayan cobrado. Por ejemplo, si el título se emite el día 1 de enero y se pagan los cupones cada 6 meses, pues si yo lo compro el 1 de marzo, resulta que ya habrán corrido el mes de enero y el mes de febrero y los intereses generados yo los cobraré en junio, pero realmente no me corresponden a mí, sino que corresponden a su anterior propietario. Eso es lo que llamamos el cupón corrido. Por tanto, entendemos que cuando yo compro un título, el propietario que me lo vende, además del precio del título, me está cobrando ese cupón corrido, que son esos intereses que le corresponden a él. Así que nosotros, a la hora de contabilizarlo, vamos a separar el cupón corrido, que iría en la cuenta 546 de intereses a corto plazo de valor representativo de deuda, lo vamos a separar del resto del precio, que es lo que vamos a poner como valor del título. Los gastos irán en cuentas de gastos, otros gastos financieros, y igual que hemos dicho antes, la renta variable el 31 de diciembre se valorarán a su valor razonable recogiendo la pérdida o el beneficio que corresponda. Aunque bien es verdad que en la renta fija estas diferencias de valor son mucho menores, ya que se deben generalmente a cambios en los tipos de interés. La renta fija varía muy poco, oscilan muy poco los precios, mientras que la renta variable sí hay mayor oscilación, pues porque las cotizaciones de las acciones están mucho más afectadas pues, por rumores sobre la evolución que puede tener el valor de las acciones, etc. Vamos a ver cómo se contabilizaría a la hora de comprarlo. En este caso antes usábamos la 540, que eran inversiones financieras en instrumentos de patrimonio, y ahora usamos la 541, que son valores representativos de deuda. Estamos suponiendo también que son a corto plazo. Si hay un cupón corrido, los separamos metiéndolo en la cuenta de intereses a corto plazo, valores representativos de deuda, que significa que son unos intereses que vamos a cobrar dentro de poco tiempo, de ahí el corto plazo. Esta es la misma cuenta que se utilizará luego para periodificar los intereses, y los gastos irían en otros gastos financieros. Cuando cobremos el cupón, pues como ocurría con las acciones, cobraremos por banco y nos harán una retención a cuenta del IRPF o del impuesto sobre sociedades. El ingreso se incluirá en la cuenta de valor representativo de deuda, y si antes habíamos contabilizado parte de ese cupón corrido, pues ahora tendremos que darle de baja la cuenta de interés a corto plazo de valor representativo de deuda, de forma que del cupón que estemos cobrando,
la parte que ya habíamos contabilizado que correspondía al anterior propietario, ahora se le da de baja y el resto de lo que estamos cobrando es lo que realmente sí es un ingreso para mí. En el ejemplo que pusimos antes, en interés a corto plazo tendríamos el mes de enero y febrero y en los ingresos ya contabilizaríamos marzo, abril, mayo y junio que me corresponden, suponiendo, como hemos dicho antes, que los títulos se emitieran el 1 de enero y que los cupones se cobraran el 30 de junio. Vamos a ver qué ocurre con estas inversiones mantenidas para negociar, que son los títulos de renta fija a 31 de diciembre y también qué ocurre con su venta. A 31 de diciembre, como hemos dicho, veríamos la cotización que hay en el mercado, que ya hemos dicho que generalmente oscila bastante menos que la renta variable. Si hay un incremento de valor, aumentaríamos el valor de los títulos y recogeríamos el beneficio. Y si hay una pérdida de valor, disminuiríamos el valor de los títulos poniéndolo en el haber y recogeríamos en el debe la pérdida. Como vemos, la cuenta que recoge el beneficio de la pérdida es la misma de antes, la que finaliza con la coletilla B por su valor razonable. ¿Qué ocurre cuando vamos a hacer las operaciones del 31 de diciembre? Pues aparte del valor razonable, también tenemos que periodificar los intereses. Si nosotros a 31 de diciembre, pues hace por ejemplo un mes que cobramos el cupón y no lo vamos a cobrar hasta dentro de otros 2 meses, suponiendo que fuera un cupón trimestral, pues suponemos que el cupón trimestral se paga a fecha 1 de diciembre y hasta dentro de 3 meses no hay un nuevo cupón. ¿Qué ocurre el 31 de diciembre? Porque ha pasado un mes en el que se han generado unos intereses que aún no hemos cobrado. Pues igual que hacíamos con el cupón corrido en la compra, periodificaríamos los intereses utilizando la cuenta de intereses a corto plazo y recogeríamos en este caso el ingreso porque sí es un ingreso para nosotros, ya que nosotros hemos sido los propietarios de ese título durante ese mes de diciembre. Y ya cuando vamos a vender los títulos, pues daríamos de baja a los valores representativos de deuda poniéndolo en el haber, en el debe pondríamos el dinero que nos entra en el banco y cuadraríamos el asiento bien con la pérdida si falta dinero en el debe o bien con el beneficio si falta dinero en el haber. Esta cuenta de pérdida de beneficio es distinta a la del valor razonable, pero es la misma que usamos para vender la renta fija, perdón, la renta variable. Vamos a ver qué ocurre ahora cuando la renta fija no es mantenida para negociar, sino que es a costo amortizado. Y también ocurre lo mismo con los créditos. Los créditos son aquellos préstamos que hacemos bien a terceras personas que no tienen nada que ver con nosotros, bien a las personas a las que le hemos vendido inmovilizado y no lo dejan a deber, bien a nuestros trabajadores que le podemos hacer un préstamo, o bien también cuando son imposiciones a plazo fijo que hago en cuentas de ahorro del banco. En estos casos se denominan a costo amortizado y a la hora de contabilizarlo los gastos ya no tienen por qué ir separados, sino que pueden ir incluidos en el precio que contabilizamos al adquirir los títulos y a 31 de diciembre no se utilizan las cuentas de valor razonable, sino que lo que se hace es crear deterioros en el caso de que su valor hubiese disminuido. La otra cosa que tenemos que hacer con la renta fija y con los créditos es que a 31 de diciembre, si hay un interés implícito en el caso de la renta fija, por ejemplo, o los intereses que se acumulen en los créditos, de igual manera tenemos que imputarlos y aumentar el valor de los créditos. Se trataría de que nosotros, por ejemplo, hacemos un préstamo de 1.000 euros y al cabo de X tiempo, 3 años, por ejemplo, pues vamos a recuperar esos 1.000 euros más los intereses, como si fueran 300 euros. Vamos a recuperar 1.300 euros. Pues nosotros tenemos cada 31 de diciembre que ir engordando esos 1.000 euros iniciales poquito a poco para que al final de los 3 años tengamos la cuenta valorada en 1.300 euros. Eso es lo que consiste el coste amortizado o como llamamos los intereses implícitos, el engorde con los intereses implícitos. Pues lo que haríamos es lo que vemos aquí. A 31 de diciembre calcularíamos con las fórmulas que ahora explicaremos los intereses que se han generado durante ese tiempo y lo que harían es engordar el título. Si son un título de renta fija, irían en valor representativo de deuda y si son créditos, pues ya hemos dicho los distintos tipos de créditos que puede haber y aumentarían su valor. Y en el haber recogeríamos el ingreso que se correspondería.
sería de valores representativos de deuda en el primer caso o ingreso de crédito en el segundo caso. ¿Cómo calculamos esos ingresos? ¿Cómo calculamos ese engorde? Pues con las fórmulas de capitalización compuesta. Nosotros calcularíamos los intereses que se han generado comparando el valor actual que debería de tener en ese momento el crédito o el título de renta fija con el valor anterior que tenemos, que sería CN menos CO, el valor final menos el valor inicial. Y para calcular ese valor final lo que haríamos es coger el valor inicial que teníamos o el valor contabilizado ya si hemos hecho esta operación antes, este costo amortizado lo hemos calculado ya antes, pues cogeríamos el último valor, que es el que tenemos contabilizado nosotros en nuestros mayores, y lo multiplicaríamos por 1 más el interés elevado al tiempo que ha pasado desde la última vez que lo engordamos. Esto nos daría el valor en el momento actual y la diferencia entre ese valor y el valor inicial del que hemos partido nos daría los intereses que tenemos que engordar poniéndolo en la cuenta de ingresos. Bueno, pues hasta aquí espero que os haya quedado un poquito más claro.